un poco de música y ya hacemos un video también. Al amigo que pongo en el principio me pidió que le muestre o le enseñe cómo poner en el diésel hacer una conexión para que quede en contacto y darle marcha. Estoy en el 4L, no tiene la llave de contacto, no le anda, o está desconectada mejor dicho, entonces le hicimos esta adaptación. Contacto y tenemos pulsador. ¿Sí? Cortamos nuevamente y listo. En el rover mío, que es donde él lo vio, que es un diésel, es una conexión muy similar. Paso a explicarle para los que tienen un nastero, cualquier tipo de nastero. Fíjense que yo ocupé un cable de 0,75, ¿sí? Tenemos la ficha esa con dos patas, la del contacto. Una que viene directo con un cable directo, ¿sí? a la ficha, un vivo directo, y el otro que va de la batería directa o de un positivo, digamos, va a la tecla, y de la otra ficha de la tecla, viene hacia acá. Acá. Este es el positivo de la bobina. De la tecla viene directamente a la bobina. Ahí le damos o cortamos el contacto. De la bobina pasa por el bobinado y viene con corriente a lo que es el distribuidor. Ahora se los voy a hacer en un croquis, en un papelito. Si bien no soy buen dibujante, voy a tratar de hacérselo. Así que bueno, vamos de nuevo para adentro. Vamos a quitarle la teclita. Ahí está. Todavía no le calzaron la ficha que van. Esto lo hice cuando lo entregué la otra vez para que se lo puedan llevar y tenían que comprar las dos fichitas y no lo hicieron. Pero bueno, el rojo va a una de las al positivo que viene directo. Podríamos haberle puesto un fusible, no le pusimos porque esto no ocupa prácticamente nada, no tiene nada de consumo, no hace fuerza ni nada. Debería ponerse un relay también, yo no se lo puse, no para esto sino que para el pulsador. Esto es un pase de corriente simplemente para el contacto de la bobina. Entonces tenemos los dos cablecitos, uno que viene vivo y el otro que va hacia la bobina, y ahí tenemos el contacto. Acá tenemos el pulsador, ¿sí? Tenemos el pulsador, que esto va conectado con el arranque. Es otra cosa, se hace la combinación de lo que es la tecla, ponerlo en contacto para poder darle marcha con el pulsador. Acá, como ven, lástima no le prendí la luz, pero bueno, este cable es el cable del automático. Este cable del automático va a una tecla del pulsador, ¿sí? Y del pulsador en la otra va puesto un cable a la batería. Eso yo lo puse con 2 milímetros. A eso lo puse con 2 milímetros. En el papelito que yo voy a intentar hacerles un croquis, ahí les voy a dejar bien, más o menos detallado cómo es que va la conexión. Pero es muy fácil, lo pueden hacer en caso de que se les haya roto una llave, la llave de contacto, que sale 4, 5, 6, 12 mil pesos, se lo puede hacer. Así que fíjense, y ahora vamos al rover para ver la parte del rover cómo es, que es un diésel. Vieron la otra vez en el rover, que yo lo tengo puesto acá al contacto y le doy marcha por medio de la llave, que no la tengo acá, voy a tener que ir a buscarla, así que cortamos el video. Bien, ahí tenemos la llave del rover. Vamos a ver. Vamos a sacar el contacto, el cambio, vamos a poner en contacto y ahí, como ven, está en contacto.
no arranca. ¿Por qué? Porque la llavecita está en el 0. Ponemos en el 1 y arrancó. Si yo lo paro desde la llave, muere todo, pero no para. Toco la llavecita verde ahí, se para. Vamos al motor. Recién se lo estaba mostrando en un 4L, nafta, para cualquier tipo de auto, electrónico, no electrónico, cuéntenlo como quieran. Anda igual. En el diésel, este es un rover con bomba electrónica adaptada a manual. Esto siempre tiene que ser argentino, entonces está atadito con un poquito de alambre. Y el regulador de la bomba, imagínense que se lo puse con un regulador de freno de bicicleta. Hay que ingeniársela y todo se puede. Seguimos con el tema. Bomba inyectora, sea la bomba inyectora que a ustedes les parezca. Ahí ven la electroválvula, está acá, ¿sí? Bueno, simplemente eso. De ese cablecito, de ese cable de la bomba, yo lo llevé directo a la tecla. Fíjense cómo va por acá. Uno es vivo, tiene corriente permanente, y este otro hace retorno a la electroválvula. Simplemente eso. Desde el pulsador acá, desde el botón, desde esta tecla. Todavía me falta ese detallecito de dejarlo más prolijito, pero bueno, eso es aparte. Ponemos y sacamos. Se corta y se da el contacto a la electroválvula en forma directa. Yo no le puse nada en absoluto, de ponerle un fusible, de ponerle un relay, de ponerle lo que sea. No, ¿por qué? ¿Por qué no le puse? Bueno, porque consume muy poco la electroválvula o el selenoide. Consume muy poquitito, no va a calentar la ficha ni nada por el estilo. Entonces no hace falta. En la Renoleta o en el Renault 6 tampoco le puse ni siquiera para el arranque le puse un relay. Ustedes me van a decir, es una locura. Bueno, pero esto no es que se le da tanta marcha, no es que se le da que no arranca o algo por el estilo como para que queme los cables. Fíjense que para el contacto le puse 0.75, un cablecito de 0.75 para poner el contacto de la bobina. Y para el arranque le puse 1 milímetro, me parece, no recuerdo. ¿Hace falta ponerle un relay? Pónganselo. ¿Hace falta un fusible? Pónganselo. Es lo mejor, sí. Esto está puesto provisorio y como somos los argentinos, provisorio para siempre. Porque anda perfecto, porque no calientan los cables, porque todo. Entonces es muy probable que sea provisorio para siempre. Bueno amigos, el propósito de esto era cómo poder ayudarlos con eso. Y bueno, los ayudé. Ahora lo que voy a hacer, voy a cazar un cuadernito y les voy a mostrar por medio de un croquis cómo hacerlo. Y bueno, no es lo que les dije, pero Adrián Otero también es bueno. Chau, chau amigos.